Cuando ustedes entrevistan a un paciente, tienen que ver si tiene algún problema psiquiátrico, puede ser esquizofrénico, bipolar, puede tener un trastorno de la deglución, puede tener paranoia, puede tener trastornos dismórficos, algún problema que pueda justificar el hecho de que haya tragado un cuerpo extraño. Generalmente encontramos monedas en niños pequeñitos, ¿no? Tiene el abuelito y le dice, mi nieto, toma 5 soles, cómprate algo y se lo traga, ¿no? Cuerpos extraños. Llaves, botones, canicas. El día de en fiestas patrias sacamos una escarapela, ¿no? Los niños chiquitos se comen de todo. ¿Qué más? ¿No? Esto es para recordar a una niña, viene la niña con un niño, la mamá pues no se preocupaba, mi hijo está salivando hacia los dedos y se queja de dolor y está vomitando. Y la niña al lado reclama, ¿no? Mamá, no hay la cabeza de mi hijo, no hay la cabeza de mi hijo. Todos escuchábamos a la niña, ¿no? No estaba la cabeza de mi hijo. Y el niño ensalivando, no se le ha tragado la cabeza y le hacemos endoscopia y la cabeza del niño estaba toda una anécdota muy interesante. Entonces los niños chiquititos suelen ser resultado de su curiosidad, ¿no? Se tragan los cuerpos extraños, mientras que los adultos suelen tener enfermedades psiquiátricas. Hace poco le hemos sacado a un paciente psiquiátrico un cepillo dental que está en su estómago. ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí? Puede haber palillos de dientes, agujas, prótesis, vidrios, etc. Los pacientes psiquiátricos suelen intencionalmente tragarse vidrios, ¿no? Agarran una botella, la rompen y se tragan el vidrio. Hay presos también que quieren salir por motivo de salud, se tragan vidrio y empiezan a vomitar sangre y terminan en el hospital, ¿no? Muy bien. Estos objetos pueden quedar impactados en estas zonas esterosadas. Puede una persona tener una estenosis péptica y quedar acá en el cuerpo extraño. Usamos unas pinzas especiales llamadas pinzas de cuerpo extraño, agarramos el cuerpo extraño y lo retiramos. Este paciente, por ejemplo, tenía una estenosis y un cuerpo extraño por lado. En una radiografía contrastada se veía la estenosis, filiforme, que podría ser hasta una neoplasia. ¿Qué más puede haber? Huesos de pescado, trozos de carne, huesos de pollo, entre otros. Esta es la famosa cápsula endoscópica para evaluar el intestino delgado. Toma 6 fotos por segundo. Entonces a veces se hace la prueba de la cápsula endoscópica y se queda pegado en el tubo digestivo. Muy bien. ¿Qué más? Los pacientes que tienen atorado el cuerpo extraño generalmente manifiestan eso nunca se olvida. Y los niños pequeños pueden tener cianorrea, sensación de falta de aire, etc. Y muchas veces han intentado provocarles el vómito, ¿no? Para poder lograr sacar el cuerpo extraño. Y a veces del esófago sale y se enclava en la vía respiratoria. Entonces es importante identificar si está con cianosis o tiene un mal patrón ventilatorio, con disnea, polinia, tos, sibilancias o disfonía. Hay que vigilar todo eso. En el adulto es posible obtener un antecedente. Te dice, yo soy carpintero, agarré un clavo de la boca y estaba clavando y ¡pum! Me traí un clavo. El tipo de digestión, en qué momento empezó los síntomas. A diferencia del niño pequeño que no manifiesta nada. Muy bien. Puede haber dolor torácico, incapacidad para deglutir, arcadas con un cuerpo extraño. En algunos casos puede llegar a tener sensación de ahogo, vómitos, insalivación y distrés respiratorio. ¿Cómo diagnosticamos esto? Primero preguntamos si hay un antecedente de haber estado jugando el niño con algún objeto y el adulto si se tragó alguna moneda, una chapita o algo. Luego examinamos al paciente, buscamos siempre enfisema subcutáneo, es decir, crepitantes en la piel del cuello. Porque un objeto extraño puede cortar un hueso de pescado, puede cortar un hueso de cordero, puede cortar la mucosa y perforar el esófago. Muy bien, qué tipo de comida he ingerido y hacer una radiografía convencional, ¿no? La radiografía te permite ver si hay una moneda, un hueso, entre otros. Mejor vamos a las imágenes.
Vean ustedes, acá es la radiografía de un niño pequeño. ¿Qué observamos? Una moneda. Si el paciente no manifiesta distrés, cianosis ni tos, está en el esófago. ¿Ya? Vean, vista frontal, vista lateral. Este, por ejemplo, es otro cuerpo extraño, un piercing pequeño. Hay señoritas que acostumbran ponerse un piercing en la lengua, ¿no? Y de repente ya no es el piercing. Y tienen dificultad respiratoria, puede ser un cuerpo extraño en vía respiratoria o en vía respiratoria. Este es otro caso. Un niño chiquito con una moneda grande, vean. ¿De cuánto creen que es? No, mínimo, 5 lucas. 5 lucas. En el hospital sacamos monedas de 5 para arriba. Si es de 10 céntimos, nos mandamos a 90. Todos empleados. ¿Qué es esto? Un collar, ¿no? Una pulserita. Como entrada, bueno, fue así. ¿Es esto? Un imperdible. Ahí tienes que coger la punta, que es lo más peligroso, envolverlo con un guante y sacarlo. ¿Sí? ¿Eso qué es? Un alicate, un mecánico, ya sabía de que era su observamiento. Esta es una botella. Este es el caso de un joven que le sacó la vuelta a su enamorada y la enamorada en estado de ebriedad lo agarró y chicos, córtense bien. Tienen que ser prudentes con el niño, ¿no? ¿Qué es esto? Igual, ¿no? A veces entre amigos pasa eso, ¿no? Están tomando los jóvenes y está borracho, ¿qué broma le hacemos? ¿Le pintamos? No, una botella. ¿Y qué es esto? A ver, jóvenes. Es un alambre, ¿no? Han intentado retirarlo. Han intentado retirarlo de la botella, no luego de haber provocado esto con un alambre, como si fuera. Y como el alambre tiene un gancho, se quedó enganchado en el colon. Ya no salió más. Se fue al hospital con su botella y su alambre. ¿No? Tomen mucho, chicos. ¿Qué es esto? Las famosas burlieras, ¿no? Las burlieras, las modelos que introducen bolsitas de cocaína. Muy peligroso, revienta esto. Los $5,000 terminan en el cielo. Miren, este es un paciente psiquiátrico. ¿Qué se entregó? Imperdible, ¿no? Parece que será un consumador. Entonces, ¿cuál es el manejo? Endoscópico. ¿No? Manejo endoscópico. Se tiene que hacer una endoscopía para extraer el cuerpo extraño. Existen muchos materiales endoscópicos. Uno de ellos y más utilizado es la pinza de cuerpo extraño. Entras con el endoscopio, con la pinza atrapas la moneda y lo retiras. Este es un chelero. En el vaso tenía una chapita de plomo. Se tragó la chapita. Este es el hueso de un cordero, ¿no? El hueso cruzado. Mire. El borde filoso está provocando una laceración de la mucosa y puede perforar el esófago. Estos son los materiales que tenemos a la mano para poder extraer cuerpos extraños. Una red, malla, pinzas de cuerpo extraño, trípode, canastilla, doble, entre muchos otros. Complicaciones. Aunque muy poco frecuentes, puede haber perforación, hemorragia, entre muchos otros. Ingesta de cáusticos. Hemos visto con los jóvenes que están rotando un paciente varón de 49 años que ingirió ácido muriático, intento de suicidio. Un gordito que tenía gota, estaba con muchas dolencias y se infectó, ¿no? Ingesta de cáusticos. Quiso liquidarse, ¿no? Suicidarse. Los cáusticos pueden ser ácidos y pueden ser álcalis. También vimos el caso de una señorita que ingirió lejía, ¿recuerdan? Los chicos que han estado conmigo en la rotación. Los cáusticos pueden provocar una inflamación de la mucosa. La lejía es un álcali y lastima más el esófago. Y el ácido muriático, entre otros, lesiona más el estómago.
¿Ya? Muy bien, la ingesta de cáusticos suele ser accidental en niños, sobre todo cuando la mamá ahorra las sustancias cáusticas y en ese ahorro los guarda en botellas o recipientes que son de consumo habitual, ¿no? A veces acá hay una latita de agua y ahí empieza a juntar soluciones y el niño accidentalmente se los toma. O puede ser lejía, ¿no? Un cachito de lejía en el agua, en la botella de agua mineral. Su lejía está guardando. Y el niño jugando, no tengo sed, agarra toda la lejía. Y puede provocar ingesta de cáusticos. 80% de casos sucede en los niños y suele ser accidental en menores de 5 años. Mientras que en los adultos generalmente es por suicidio, suele ser intencional. Tenemos dos grupos de cáusticos, los ácidos y los álcalis. Dentro de los ácidos, los limpiadores de sanitarios, líquidos de batería. Dentro de los álcalis, la lejía, que es lo más frecuente, los rotuladores, etc. Esto nunca se olvide. El ácido provoca necrosis por coagulación y el álcali, necrosis por licuefacción. Todo esto provoca daño de la mucosa, en algunos casos con mucha penetración, incluso perforación. ¿Algo buenas noches? Sí. Estaba con fiebre, ¿le pusieron antibiótico? Ya, sí. Ya. Sí. Ya. Dale la medicación que le hemos indicado. Todo. Sí. Dos dosis, mañana también que se ponga. Así es. ¿Ya? Sí, a la misma vez. Muy bien, chicos, ¿qué ven aquí? La letra C. El ácido provoca necrosis por coagulación. Aquí ven la letra L. El álcali provoca necrosis por licuefacción. Lo pongo así porque es una mnemotecnia que se ha preguntado en el examen nacional de estudiantes de medicina y en el examen teórico también puedo preguntar, pero paradójicamente así les muestro y cuando van a marcar, marcan al revés. Chicos, ¿no? Presten atención. La gravedad de las lesiones, ¿de qué depende? Depende de la cantidad, el volumen y la intención. Por ejemplo, si un mecánico está reparando el auto y de repente aspira con su manguerita, así es grande y ácido, y se pega un poco. Por el sabor desagradable lo va a escupir, por lo tanto solo quemará sus labios y la boca. Mientras uno de ustedes perdió a su enamorada o a su enamorado y de repente decide inmolarse, ¿no? En este caso, ¿qué tomaría? Lejía, ¿no? La señorita toma lejía para darle saborcito con gaseosa, ¿no? Y se tomará pues mucha cantidad de cáustico, y esto lastima el estómago. 3 semanas después, no muere, pero les provoca una estenosis esofágica. 3 semanas después, por lo tanto, cambien de método, ¿verdad? Muy bien. En la fase aguda, pues vas a tener dolor local inmediato, hidrofagia, vómitos, náuseas, edema y úlceras en la mucosa oral. Puede presentar disnea, cianorrea, estridor y algunas otras formas de presentación cuando se perfora, shock, incluso puede llegar a la muerte. Las complicaciones tempranas pueden ser: si se perforan, mediastinitis, enfisema, y perforación cuando en el estómago se perforó, neumonitis química si hay una aspiración. Estas aspiraciones a las vías respiratorias incluso pueden dar enfilemas y neumonías. Muy bien, en la fase crónica, por ejemplo, 3 semanas después de haber consumido el álcali o el ácido, el paciente empieza a tener estenosis de sus órganos y va a manifestar, si es de esófago, disfagia. Por eso no hay que tomar cáustica, chicos.
Y hay que tener cuidado con los niños chiquitos, si están agarrando una lejía, hay que quitarles a todo. Porque se estenosa, no pasa la comida y inclusive tienen que hacer la transposición colónica. Al ver el colon, se ve el esófago, es horrible. Pueden manifestar saciedad precoz, llenas rápidas, vómitos, bajan de peso, obstrucción gástrica, hay que hacerles una endoscopía para ver qué tienen. Puede aumentar hasta 1000 veces el riesgo de cáncer del esófago y del estómago. Entonces, ¿cómo diagnostico la ingesta por cáustico? La clínica es mandatoria. Averiguar por qué razón ha ingerido un cáustico, de manera intencional o accidental. Ver el examen físico, analizar qué producto fue, hacer una radiografía y una endoscopía. Durante la endoscopía, esta debe ser lo más precoz posible, entre las 6 y 24 horas. No más allá de las 48, porque puedes provocar una perforación, ¿verdad? Que permite determinar si no lesiona la mucosa, la localización, extensión y el grado de severidad. Muy bien. Para la clasificación del daño por cáusticos tenemos la clasificación de Sargar, nunca se olviden. Ustedes van a escuchar, ¿qué tuvo? Un Sargar 2B. Wow, ese Sargar 2B, ¿qué será? Ahora ya van a enterarse. El Sargar me permite saber el grado de daño de la mucosa por cáusticos. Diré Sargar 0 porque la mucosa está normal y el pronóstico es bueno. Sargar 1 cuando hay edema, está un poco rojito. El 2A hay una sudada de erupciones y lesiones no circunferenciales. El 2B ya son úlceras profundas. El 3 ya hay necrosis. Y el 3B necrosis extensa, sensible. Mejor vamos a ver imágenes. Aquí tenemos un Sargar 1 con el pelo, está enrojecido. Aquí tenemos un Sargar 2A con las lesiones profundas, alteradas. Aquí un 2B, más extenso. En el 3 ya tenemos necrosis. Y en el 3B, necrosis ya extensa. Todo está negro, ¿no? Así estaba el paciente del hospital que vimos en Molido con gota. Estaba así, con necrosis extensa. Y sobrevivió, ¿no? Pasó de UCI a hospitalización ambulatoria y está comiendo. Muy bien, les he preguntado alguna vez. Paciente, varón de 20 años, ingesta de cáustico, le hacen una radiografía y presenta la siguiente imagen. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien. ¿Quién dijo neumoperitoneo? Ya, ¿dónde está la lista? Que ganó su puntito. Este año va a ser el examen más difícil, así que ya tienes, ya, si saca 7, tienes un 8. A ver, ¿dónde está la lista? La lista. ¿Sí? Falta. Ya, me hace recordar, ¿ah? ¿Cuál es tu apellido? Giraldo. Ya, al final me hace recordar. Esto es un neumoperitoneo. Observen, chicos. Al lado izquierdo está la cámara gástrica, que tiene aire. Puede ser normal. Pero al lado derecho no debería haber aire, porque está el hígado. Si al lado derecho tú ves aire, definitivamente es un neumoperitoneo. Anoten, neumoperitoneo. Eso es un signo radiológico de que hay una perforación de la víscera, ¿no? Este paciente ingirió un cáustico, quemó la mucosa y perforó la mucosa. Aquí vemos un neumomedias, fino en el aire, que está disecando alrededor del corazón. Miren cómo está disecando la silueta cardíaca. Ahí vemos una estenosis con el cáustico que produce la mucosa y miren el aire que está saliendo. Igual. Miren ustedes, 3 semanas después de haber ingerido cáusticos, un álcali, ¿cómo queda el esófago? Estenosado. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta estenosis puede ser leve, moderada, severa y a veces requiere dilataciones. Esto ya para qué, ¿no? Es una estenosis severísima. Prácticamente hay un desfiladero. A duras penas pasará líquidos. ¿Cuál es el tratamiento? Medidas generales, prestar especial atención al aspecto y movimiento respiratorio del paciente. Siempre, ¿no? A veces necesariamente se intuba al paciente. Se pone suero endovenoso, NPO,
a veces corticoides y antibióticos, nunca se provoca el vómito, nunca inducir al vómito. ¿Ya? Cuidado, he ingerido un cáustico, que vomite, que vomite. Error. Y ha sido pregunta de nada. La conducta correcta, de las siguientes, una es la conducta correcta inquieta por cáustico. Tenían que marcar, no se induce al vómito, es correcto. ¿Por qué? El cáustico quema, lacera. Si ya entró quemando, lacerando y vomita, otra vez sale, quema y lacera las mucosas. ¿Ve? O sea, nunca se induce al vómito. Ni lavado gástrico, ni carbohidratos, nada. Dilataciones, después de 3 semanas ocurre la estenosis y es necesario utilizar la dilatación con bujías de Savary o balones de dilatación. Vean este pequeñito, accidentalmente ingerido un cáustico. Si este no sale del esófago, ¿qué tiene que hacer? Dilatar su esófago utilizando estos dilatadores de Savary o el balón. Endoscópicamente tiene esto, una estenosis esofágica. ¿Ves? Todo eso se puede evitar, hay que tener cuidado. La cirugía se reserva cuando hay hematemesis, perforación, la diseminación. Muy bien. Bueno, como ven, estos temas son facilísimos. Ahora vamos a hablar acerca de la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Es la dificultad del paso de los alimentos, ¿correcto? Suele haber asociación de la disfagia con otros síntomas como el dolor torácico. Cuando hay dolor torácico deben de pensar primero si la causa es digestiva o extradigestiva. Puede, por ejemplo, tener un origen cardíaco, ¿ya? Para eso siempre tienes que ver los factores de riesgo. Si llega un paciente obeso, diabético, hipertenso, y encima entra con su cigarrillo, ¿no? Tabaquismo, sedentario, y de repente te dice, me duele el pecho. Y además, ¿por qué vienes a esto? Porque no paso los alimentos, disfagia, ¿correcto? Pero si hay dolor precordial, dirás que la disfagia ocasiona el dolor o podría tener un infarto. Eso, siempre hay que pensar que puede tener un infarto, ¿ya? Hay que descartar el origen cardíaco. Pero si es un paciente joven, atlético, sin vicios, ¿no? Sin enfermedades, sin comorbilidades, sin cierta disfagia y dolor precordial, pues la disfagia asociada al dolor precordial, una enfermedad como el flujo, entre otros. La disfagia puede ser orofaringia o esofágica, sencillo. Dentro de las disfagias orofaringias están los tumores orofaringios, la estenosis inflamatoria, la membrana cricofaringia. Hemos hablado del divertículo de Zenker, ¿no? Dos años un chico quiso impugnar una pregunta y me dijo, doctor, voy a impugnar esa pregunta. Primero, yo he ido a teoría todos los días. Segundo, usted habló del divertículo de Zenker, nos preguntó en el examen, describa qué es el divertículo de Zenker, pero en las diapositivas no está, ¿no? Solo está así. Pero yo les explico, pues seguro no anota, o no graba, no lo transcribe. ¿Qué hemos dicho que es el divertículo de Zenker? Es un pseudodivertículo que se forma detrás del esófago proximal, en la cara posterior, en un triángulo llamado triángulo de Lilian. Este es un espacio débil formado por los faringios inferiores y el músculo cricofaringio. Por pulsión se va formando el saco y puede provocar disfagia de tipo orofaringio, ¿no? Membranas esofágicas como el síndrome de Kruger-Vinson es una membrana asociada a la anemia extraeuropéica. El uso de cáusticos, ya hemos hablado, la radioterapia, patología tiroidea, tumor de tiroides pueden comprimir el esófago, masas cervicales, entre otros. Hemos hablado ya de este tema, me parece. Todavía, ¿no? Ya existen varias causas de disfagia. Dentro de ellas tenemos las enfermedades del sistema nervioso central, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, de la Alzheimer, traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Todo esto
de origen neurológico puede provocar disfagia localizada. Por eso es importante una buena historia clínica, un buen examen físico, si ves signos de focalización, si hubo un antecedente de traumatismo del cráneo, si tienes signos propios del Parkinson, etcétera, etcétera. Enfermedades del sistema nervioso periférico, el paciente con diabetes, el alcoholismo, parálisis del nervio retinoide, el anillo, por tumoraciones cervicales o postoperatorios. Enfermedades de la placa motora. Ahí tenemos, por ejemplo, una disminución de los receptores de la acetilcolina. ¿Cómo se llama eso? Miastenia gravis, ¿no? Una disminución de la liberación de la acetilcolina. Por ejemplo, el botulismo, ¿no? El síndrome de Eaton-Lambert, que es una manifestación paraneoplásica. Bloqueo de los receptores de acetilcolina, como la fenilalanina, procainamida, propanolol, entre otros. Esto es altamente preguntado, ¿eh? Estos tres se pregunta bastante en los exámenes de admisión a las residencias, al internado, etc. Muy bien. Enfermedades del músculo, las miopatías metabólicas, hipertiroidismo o hipotiroidismo, salud, amiloidosis, sarcoidosis, el Cushing, Wilson, pueden provocar disfagias. Fármacos, la miodarona, miopatías, polimiositis, distrofias miotónicas, las serostomías, como el síndrome de Jory. Todos estos temas los van a tocar en semiología y en clínica, así que no se desespere por conocer cada uno de ellos, al menos familiarícense. Causas mecánicas, una estenosis, neoplasias como un cáncer, membranas pueden provocar disfagia. Trastornos motores a nivel del esófago, el trastorno motor primario. Más frecuente es la calasia, por ejemplo. ¿Qué es la calasia? Es el aumento de la presión del esfínter esofágico inferior con aperistalsis del cuerpo. Entonces empieza a dilatarse el cuerpo. Y eso provoca el famoso signo de la punta de lápiz o cola de ratón, ¿no? Hay una dilatación del esófago y termina en pénita. O pico de pájaro. Eso provoca disfagia del eso, el espasmo esofágico difuso, peristalsis esofágicas, entre otros. ¿Qué más puede provocar disfagia? Herida esofágica, trastornos motores, enfermedades por reflujo, el ERGE, neoplasias como el cáncer, problemas endocrinos como la diabetes, el alcoholismo, el hipertiroidismo, colagenopatías, infecciones como el Chagas, neuropatías, entre otros. Bueno, como es extenso la etiología, vamos a resumir el diagnóstico. Para diagnosticar bien la disfagia de origen esofágico o orofaringeo, debemos hacer una historia detallada de qué consume, qué fármacos tiene, qué síntomas tiene, qué enfermedades se asocian, neurológicas, endocrinas, cómo debutó la disfagia, si fue súbita o fue progresiva, qué síntomas característicos dan a la disfagia, si empezó en la deglución orofaringea o pasó la comida y minutos después se atragantó en el esófago, si está relacionado a sólidos o a líquidos, por sentido común, si tienes el esófago y está estrechándose, ¿qué es lo primero que se detiene? Los sólidos. Y si se cierra, los líquidos. ¿Correcto? ¿No? Puede ser eso, una disfagia a sólidos, luego a líquidos. Un cáncer de esófago, una membrana, un anillo, etc. Pero si es paradójico, primero a líquidos, luego a sólidos, puede ser una acalasia o un trastorno motor. La disfagia paradójica. Ha sido pregunta de examen, les puse así. Paciente, mujer de 34 años, luego de sufrir una infección, varicela, presenta disfagia, primero al líquido, luego a sólidos. Líquido, luego a sólidos. Digo, se va a ver, facilito, ¿no? Acalasia. Así les doy hasta la respuesta, le doy. Y yo debo saber dónde está localizado el estómago. El paciente te dice, doctor, no paso la comida, se me regaló. ¿Dónde? Aquí. Te da el lugar de su enfermedad. Tengo que tomar agua para que pase. Hasta eso, fágica. Cuando dice aquí, ni bien de gluten, no pasa la comida. Oro, laringo. Te dice, doctor, a sólidos, a líquidos, es paradójico, etc. Muy
Bien, síntomas asociados, puede ser otorrinolaringológico, regurgitación, tos, cianorrea, neurológicos, especialmente si hay compromiso de algún paro craneal, infarto, disfonía, vapeo, síndromes confusos. El paciente con cáncer puede tener astenia, dinamia, anorexia, baja de peso, adelgazamiento. Y si es ancianito, peor, con disfagia es un cáncer, ¿no? Yo puedo poner paciente, varón de 82 años, con baja de peso, astenia, dinamia, y manifiesta disfagia a sólidos y líquidos. Digo, ¿usted cuál es el diagnóstico? A, infarto de miocardio, B, tumor cerebral, C, cáncer de esófago, E, cáncer de útero, y marcan menos la correcta. Así de fácil viene el examen. Muy bien. Tipos de medicamentos que provocan el disfagia, por ejemplo, lesiones por fármaco. A la cabeza los hay, ¿no? En la cabecera, antibióticos, la tetracyclina, la doxiciclina es frecuente. Empezó el tratamiento con doxi, tiene disfagia, provoca úlceras, antivirales, fórmulas en base a hierro, entre otros. Infecciones. La candidiasis esofágica, el paciente con VIH puede tener infecciones por micobacterios, TB, puede tener N infecciones, ¿no? Principalmente las candidiasis. Puede también el paciente diabético, el alcohólico, entre otros inmunosuprimidos, tener disfagia por inmunosupresión. Y es más frecuente la cándida albicans. Siempre van a haber candidiasis en el esófago, disfagia. Infecciones por herpes, citomegalovirus, entre otros. ¿Qué exámenes complementarios debo pedir? Una radiografía simple para ver cómo está la silueta cardíaca, contrastada para ver cómo está el esófago, una videofluoroscopía para ver el tránsito de la función, una tomografía si estoy sospechando que hay una tumoración para ver si hay grandes tumores, y una endoscopía, ¿no? La endoscopía es el gol estándar, me permite ver in situ por qué razón hay disfagia. La manometría e impedancia de alta reunión, esto es para ver si hay trastornos motores, la tensimetría para ver qué refluye, ácido o álcalo. Ahora sí, hemos dado una breve introducción del tema. Empecemos. Hablemos acerca de la calasia. Primero, la calasia es un trastorno motor primario, crónico. ¿Cuál es la causa de la calasia? Como causa de disfagia, no se sabe hasta la fecha, pero se asume que tiene un factor genético, hereditario, de tipo autoinmune, donde hay células que destruyen las fibras nerviosas del plexo mientérico, asociadas a procesos infecciosos. Suelen tener varicela, sarampión, SARS-CoV-2, etcétera, etcétera, y debutan con disfagia. La calasia se ha estudiado desde años pasados, ¿no? Desde los años 73. Se presenta entre los 30 y los 50 años, predomina más en las mujeres. El síntoma fundamental es una disfagia. 2 años de evolución, dolor torácico, ratificación del paciente, no pasa la comida, le duele el pecho y regurgita, dolor de pecho, dolor. Entonces este trastorno motor se caracteriza por un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y una relajación del cuerpo esofágico. Manifiesta una disfagia intermitente paradójica, primero líquidos, luego aerosólidos, o ambos. ¿Cómo diagnostico la calasia? Con una radiografía de tórax. Debo ver si hay niveles fibroaéreos, dilatación del esófago, una radiografía contrastada. Vean ustedes en este estudio radiográfico contrastado, el esófago dilatado y termina en punta de lápiz. Esto es típico de la calasia. El pico de ave, punta de lápiz o cola de ratón. Se ha preguntado en los exámenes de residencia, internado médico, ¿ya? El signo radiográfico que termina en punta de lápiz característico de la calasia. Endoscópicamente ves una unión gastroesofágica cerrada y entras con dificultad y un esófago distendido. ¿Cuál es el gol estándar para la calasia? También se ha preguntado, ¿no?
El gol estándar para diagnóstico de acalasia es A, endoscopía, B, pH-metría, C, tomografía, E, manometría esofágica de alta resolución e integral. Hay que marcar manometría. Que vas a encontrar un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, una disminución o aperistasis del cuerpo. ¿Cómo tratamos la acalasia? El tratamiento médico consiste en hacer dilataciones con endoscopía, ¿no? Con balón de dilatación de acalasia. Los anticolinérgicos, nitritos, calcio, no han dado resultados. La toxina botulínica, menos. Y el tratamiento quirúrgico se reserva a aquellos casos donde vuelve a presentar disfagia de las dilataciones. También existe el POEM. El POEM es el peroral endoscopimiotomy. Se hace un corte del músculo, una miotomía y se resuelve. Ahí vemos esquemáticamente un paciente con esófago normal y aquí con acalasia. Vean cómo se cerró y se dilató el esófago. ¿Qué estamos haciendo ahí? Una dilatación con balones. Otra cosa frecuente es el espasmo esofágico, donde hay dolor intenso, disfagia transitoria y se desencadena por el frío o el calor, ¿no? El consumo de irritantes. A todos les ha pasado, están en la playa, van a correr y hay una Coca-Cola helada, un dolor de pecho. Eso es un espasmo esofágico, ¿verdad? Es un episodio aislado que puede provocar disfagia más adelante. El diagnóstico es difícil saber en qué momento se generó algo caliente frío, pero bueno, se puede hacer una manometría y el tratamiento le da muy importante, se resuelve. Otro, la diskinesia esofágica o presbiesófago, donde hay contracciones no propulsivas de baja intensidad. Clínica, disfagia. ¿Ya? Clínicamente pueden manifestar síntomas de herpes, pirosis, reflujo, entre otros. Una radiografía se puede dar el diagnóstico, una manometría también, tratamiento, un inhibidor de bomba de electrones. El esófago en cascanueces. Sus sinónimos: espasmo difuso, esófago en sacacorchos, esófago en tirabuzón. Porque estos pacientes tienen disfagia, se les hace una radiografía y se ve un tirabuzón, así en forma de hélice, o en sacacorchos. ¿Han visto cómo se saca el corcho? Con unas cosas que están así en el tirabuzón. De esa manera se pone el esófago. El diagnóstico radiográfico, manometría y tratamiento de urgencia. La pseudoacalasia o falsa acalasia. Si no hay una acalasia, lo más común es que sea un cáncer de volumen gastroesofágico. O una enfermedad de Chagas, ¿no? Causada por el Trypanosoma cruzi, endémico en zonas tropicales. En el Perú tenemos Arequipa, son zonas endémicas, donde abunda el chinche, la vinchuca o la chilimacha, ¿no? Que pueden provocar trypanosomiasis. La enfermedad de Chagas. Eso provoca espasmo del esófago, apendicitis, megaesófago. La esclerosis sistémica progresiva también puede provocar disfagia, ¿no? La esclerosis sistémica, como el síndrome de Shed, se caracteriza por una facies de pajarito, manuscrita aguda, boca cerrada, dedos con esclerodermia, etc. Estos pacientes pueden tener disfagia. Trastornos motores inespecíficos, contracciones prolongadas de baja altitud, entre otros. También trastornos motores por enfermedades sistémicas, diabetes, lupus, entre otros. Muy bien, chicos, vamos a ver. Ahí está. Vayan a descansar.